Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, seguimos 7:43 de la mañana. Gracias. Esto es A Primera Hora a través de la señal de Armónica FM y las plataformas digitales del portal Primera Plana. Ayer en este espacio, Andrea y quien les habla, conversamos con el presidente nacional del Partido Social Cristiano, el asambleísta Alfredo Serrano Valladares, quien tuvo una postura crítica respecto del proyecto de reformas al Código de la Democracia que fue aprobado el pasado viernes en el Pleno de la Asamblea Nacional. De hecho, la mayor parte de sectores políticos, me parece que con la sola excepción de Revolución Ciudadana y de ADN, ha cuestionado esta iniciativa que, digamos, está en manos del presidente de la República para su sanción favorable o veto parcial y total, y que plantea, entre otros aspectos, el cambio de método de asignación de escaños. Regresamos al método de Hunt para la asignación de los escaños en las elecciones pluripersonales. Actualmente, desde el año 2020, rige el método de Webster para justamente la asignación de escaños. Veamos una visión distinta, en cambio, de quien fue la ponente de este proyecto de reformas al Código de la Democracia. La asambleísta Rosy Torres está con nosotros. Ella representa ADN por la provincia de Los Ríos y además es presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Asambleísta, bienvenida. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, asambleísta. Buenos días Fabricio, buenos días a todos quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo también por todas las plataformas digitales. Gracias a usted por la gentileza. ¿Por qué la decisión de regresar al método de Hunt y no mantener el método de Webster? Decía Alfredo Serrano ayer que, por ejemplo, si se mantenía el método de Hunt para esta elección e incluso para las anteriores, mucha gente no hubiese logrado llegar a la Asamblea Nacional. E insistía en que el método de Hunt es un método altamente concentrador en detrimento de los sectores políticos minoritarios. ¿Por qué deciden regresar a Hunt? Yo lo que creo es que están replicando realmente un discurso que no tiene sentido y no tiene cabida. A ver, el análisis técnico en el cual realizamos cuando decidimos integrar el cambio de método de asignación de escaños. Si bien es cierto, el cambio de método de asignación de escaños lo hicimos en vista a que lamentablemente el método de asignación de Webster ya no estaba siendo eficiente, pero sobre todo aterrizado a una realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que es importante que ya no queremos ver, y yo soy muy enfática con esto, Fabricio, ya no queremos ver una papeleta de 16 candidatos donde el 80% de ellos no llegan al 1% de votos válidos. Es importante y por eso no solo se aborda, yo soy muy enfática en todas estas entrevistas que he tenido, de que el Código de la Democracia reconstruye, es una reingeniería que se realizó y no solo aborda el método de asignación de escaños. Evidentemente, Fabricio, para las organizaciones políticas que lamentablemente no han priorizado sus bases, no han trabajado con su militancia, por eso que están preocupados. Su preocupación viene porque saben muy bien. Por ejemplo, trayendo a colación lo del señor Serrano, ¿sabes cuántos representantes tiene el Partido Social Cristiano en la Asamblea? 3. Pero ese es un evidente y una clara resultado de que el Partido Social Cristiano se ha convertido en una organización política ya casi que obsoleta, donde no trabaja en sus nuevos cuadros, donde no crea nuevos liderazgos. Y este es el resultado, Fabricio. Entonces, nosotros qué proponemos y qué propusimos? ¿Por qué el método de asignación de escaños de Hunt, que es, ojo, que incluso la Corte Constitucional se mencionó y declaró la proporcionalidad y la constitucionalidad? Para mí, te digo mi criterio personal, es manotazos de ahogado. Hay organizaciones políticas que lamentablemente no han cumplido con este procedimiento y con esta reestructuración de poder trabajar con sus bases, trabajar con su militancia. Y en pocas palabras, el método de asignación de escaños es más votos, más escaños. Más votos, más espacios. Pero ¿por qué hay asambleísta? ¿Por qué, digamos, no quisiera vincular, no quisiera mezclar ambas cosas, verdad? Porque uno podría ser el sistema de partidos que no se toca ahora mismo en estas reformas al Código de la Democracia. Claro que se toca, claro que abordamos el sistema de partidos. Ahora lo vamos a mirar también más a detalle y a profundidad. Pero usted nos dice, el método Webster ya no era eficiente. ¿Por qué no es eficiente? ¿Por qué no reconocer también a las minorías? No es que no se reconozca a las minorías, está
están desviando el discurso y están posicionando un relato justamente tratando de escudarse de las minorías. Pero ¿por qué no era eficiente como usted nos ha Porque, señalado? insisto, nosotros lo que hicimos fue abordar una problemática estructural, que es lo que resultaba en la práctica, sobre pretexto de que se daba espacio a las minorías. Y es que tenías unas minorías que no representaban a la ciudadanía, tenías una papeleta que habían demasiados candidatos, habían candidatos que solo aparecían en los procesos eleccionarios y de repente cuando eran estos actores políticos seleccionados, pues lo veías en la palestra política. ¿Cuál es un propósito de la idea? El Ecuador vive bajo un sistema de partido. ¿A qué me refiero? Si yo quiero hacer una política, si yo quiero ser un actor político, ya sea seccional o nacional, por supuesto que yo tengo que estar cobijada a un partido político. Y es por eso que damos tanto énfasis al sistema de partidos. Porque el sistema de partidos debe defender una ideología. Por eso es el sistema de partidos. Y lo que estamos haciendo con todos estos tres pilares que conforman toda esta reestructuración y reingeniería que hicimos al Código de la Democracia es justamente atendiendo esa necesidad. Necesitamos fortalecer el sistema de partidos. Lo he dicho por múltiples ocasiones. Hay 232 organizaciones políticas, de las cuales no todas cumplen. Hay organizaciones políticas que están registradas y que solo aparecen en los procesos eleccionarios. Pero yo, por ejemplo, le pregunto y entiendo su punto respecto al método de Hunt, pero quiero tratar de entender qué tiene que ver el método con la situación de los partidos. O sea, lo lógico no hubiese sido que la reforma al Código de la Democracia potencia el sistema de partidos, que se establezca un endurecimiento de las reglas para crear organizaciones políticas. Aquí aparentemente, bueno, tenemos organizaciones políticas que ni siquiera sabemos quiénes son sus dirigentes, cuál es su ideario, cómo hacen sus procesos de democracia interna. Hay partidos políticos incluso de alquiler, como se los ha mencionado. Lo lógico no era partir de ese aspecto de depurar el sistema de partidos y luego hablar de un cambio del método de asignación de escaños. Fabri, No. yo le quiero Te lo comento porque tiene un análisis. Ajá. Asambleísta, yo le quiero complementar ahí qué tiene que ver en todo eso. Por ejemplo, usted nos dice, antes veíamos a 16 candidatos en la papeleta para una elección presidencial. ¿Qué tiene que ver eso con el método de Hunt? Tiene que ver muchísimo. Todo esto tiene una congruencia. Los tres pilares fundamentales, los cuales abordamos en la reestructuración del Código de la Democracia, tiene una coherencia entre ellos. Primero partimos de la depuración, o mejor dicho, de la cancelación, específicamente como lo establece la ley. La cancelación de los sistemas de partidos. Luego que cancelas, que depuras el sistema de partidos, ahora sí, creas un nuevo, no creas, vuelves a integrar un método de asignación de escaños denominado de Hunt. Insisto, este método lo que promueve es que los sistemas de partidos, ¿y por qué hablo de sistemas de partidos? Porque le consulto a usted, si usted quiere ser un actor político, evidentemente tiene que estar bajo el abanico o bajo el paraguas de un sistema de partido. Usted como nombre titular no puede aparecer en una papeleta. Claro, por eso yo digo que aquí no hay independientes, o sea, todos los que aspiran a una candidatura necesitan el paraguas de un partido. Correcto, y el método de Hunt lo que promueve es que las organizaciones políticas, indistintamente la organización política, refuerce sus bases y así lo que vamos a permitir es que haya mayor gobernabilidad y menos fragmentación. ¿Cuál es la idea? No engañar al electorado sobre pretexto de una participación de minorías. A veces vemos nosotros como electorado, aquí salgo un poco de mi rol de legisladora, como electorado, aquellos actores políticos que ingresan por minoría pero realmente no tienen una representación. Entonces ahí es cuando sucede el problema después y dicen el tema del transfugismo, de aquellos actores políticos que ingresan, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, pero no obedecen a una ideología pero política. Incluso en las propias organizaciones grandes también hay transfugismo, ¿no? Ahora mismo por eso estamos fortaleciendo los sistemas de partidos, Fabricio, para que la idea es que los sistemas de partidos que no trabajen en sus nuevos cuadros, que no fortalezcan sus bases, al final del día yo le hago una pregunta a ustedes y a la ciudadanía. ¿Qué mantiene a los sistemas de partidos? Indistintamente de la parte formal en el CNE. Por supuesto que es su militancia, por supuesto que son sus bases y sobre todo sus electores. Entonces, ¿cómo tú, esta segmentación del electorado, cómo tú la afianzas? Es en territorio, es trabajando en tus nuevos cuadros. Y yo lo que pienso es, ¿por qué
quieren posicionar el relato las otras organizaciones políticas, evidentemente porque han fallado en algo. Han fallado en fortalecer su militancia, han fallado en la creación de nuevos cuadros, y eso ha tenido como resultado una organización política que lamentablemente no ha evolucionado, no ha trascendido, y muestra de aquellos que tenemos, hablando específicamente, que usted lo citó, Fabricio, el Partido Social Cristiano, con 3 representantes. Entonces, aquí viene realmente la pregunta. ¿Qué es lo que quiere el ecuatoriano? El ecuatoriano quiere que ese voto de confianza que decidieron poner nosotros en las urnas se vean reflejado en hechos. La ciudadanía necesita que, conforme a ese voto de confianza que lo hacen las urnas, se vea reflejado en el trabajo legislativo, en este caso hablando específicamente de los asambleístas. Y por eso, insisto, esto tiene un hilo conductor. Primero partimos de la depuración, segundo partimos del reestructurar. Esto es estructural. Esto no es accesorio, esto es estructural, está atacando específicamente un problema que teníamos. ¿El método ataca ese problema específico? Por supuesto, no el método, la congruencia y la confluencia de estas 3 pilares que lo utilizamos para reestructurar el código de la democracia. El primer pilar, insisto, es la depuración. Primero depuras y luego cambias estructuralmente las bases, y en este sentido es el cambio de método de asignación de escaños, y posterior a eso viene el control, y por eso integramos el control del financiamiento político. Con estos 3 pilares fundamentales lo que hacemos es abrir el abanico, tener un control, tener una organización política mucho más fuerte, más sólida, y como resultado de aquello vamos a tener una democracia más fuerte, más gobernabilidad, reducimos la fragmentación. Yo creo que pero sobre todo, y la idea es poder legislar en sintonía y en coherencia con la necesidad de la ciudadanía. El Ecuador del 2025, y yo también insisto mucho en esto, el Ecuador del 2025 exige transparencia, y por eso este código de la democracia, incluso dentro del control, hemos involucrado a la UAFE, a la unidad de análisis financiero, para que trabaje de la mano con la unidad de antilavado creada por parte del órgano rector, que es el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué propendemos? Que sea la ciudadanía el primer veedor, sea la ciudadanía el primer espectador, pero también agente que pueda controlar. Yo le pregunto si esto va de la mano, porque usted ha insistido, ha hablado de estos pilares, ha mencionado el método, ha hablado de la depuración, pero también entiendo que el proyecto de reformas incorpora una modificación respecto de este mecanismo de extinción de las organizaciones políticas que no logren un porcentaje mínimo durante una elección pluripersonal. Actualmente se establece que deben obtener un mínimo, entre otros aspectos, un mínimo del 4% de la votación. Si no lo logran, tendrán esto que se denomina en el ardor popular tarjeta amarilla, y en otra elección, si repiten una votación minoritaria por debajo de ese porcentaje del 4%, se allana el camino para la extinción. Entiendo que ahora lo que se hace es una sola elección y se eleva al 5%. Digo, esto del método, que claramente es un método que, usted lo ha explicado, apunta a fortalecer a las organizaciones políticas mayoritarias, va de la mano con esta incorporación de que sea una sola elección y ya. O sea, si una organización política no logra al menos el 5%, chao, votos se va. válidos, correcto. Sí, por supuesto, cuando nosotros estábamos reestructurando justamente el procedimiento de la cancelación de las organizaciones políticas, establecimos que sea un umbral. Y el umbral es el 5%, como lo has mencionado, Fabricio, de votos válidos en una sola elección pluripersonal. ¿Por qué decidimos, de acuerdo a un análisis técnico-jurídico, disminuir? Porque dentro del resultado y dentro de la investigación que veníamos realizando como comisión, continuábamos con el resultado de las 232 organizaciones. Y yo fui muy clara en mi intervención en el Pleno y dije, ¿cuántos integrantes de estas 232 organizaciones están en territorio? Escuchan a la gente, levantan necesidades. Al final del día es eso. Las organizaciones políticas
trasladan y traducen las necesidades del ecuatoriano. Y es por eso que están donde están. Por eso es tan importante regularlas, por eso es tan importante depurarlas y que queden organizaciones políticas que realmente sientan ese compromiso con la ciudadanía. ¿Esto ya se aplicaría para las elecciones seccionales de 2027? Correcto. Todas estas reformas que hemos abordado en el Código de la Democracia entran en vigencia a partir del proceso eleccionario del 2027. ¿Cómo se hace para fortalecer, por ejemplo, en el tema de fortalecimiento del sistema de partidos, por ejemplo, esto que se denomina la democracia interna, tal vez del fortalecimiento de capacitación, de liderazgos, etcétera, solo con digamos, con este argumento que usted nos señala, asambleísta, de, por ejemplo, sancionar, filtrar, depurar a los partidos, movimientos que no obtengan en la primera elección el 5%, o hay más? ¿Qué es lo que incluyen estas reformas del Código de la Democracia para el fortalecimiento del sistema de partidos? Bueno, el Código de la Democracia incluye muchas cosas interesantes que están encaminadas a fortalecer la democracia. Lo primero, y para mí es algo muy interesante, y es que nosotros ponemos que el 50%, nosotros me refiero en consenso en la Comisión de Justicia, le colocamos dentro de la norma que el 50% del fondo partidario que le asigna por parte del órgano rector, que son asignados a las organizaciones políticas, antes no era regulado. Antes te decía que solo el 15% lo podían utilizar para crear nuevos liderazgos, por ejemplo. Lo que hicimos nosotros es poner un porcentaje donde el 50% sea destinado para capacitación, para instrucción, para educación. ¿Cuál es el propósito? Estamos abordando estructuralmente las bases para que estas organizaciones políticas, con ese fondo partidario, puedan crear nuevos cuadros, crear nuevos liderazgos. Ese 50% es el que va a ser controlado a través de unos informes periódicos por parte del órgano rector, que es el CNE. Asimismo, de ese 50% también se dispone que el 10% sea asignado para publicaciones, para la academia. Nosotros lo que estamos haciendo es delimitando la cancha para que las organizaciones políticas cumplan con su rol formativo, con su rol que también intervengan con esta democracia que necesita el ecuatoriano, una democracia que realmente represente integralmente a los ciudadanos. ¿Cómo y por qué no se incluyó tal vez en esta propuesta y en el debate incluso, ¿no? El endurecimiento de sanciones por el transfugismo? Esta propuesta que desde el oficialismo el año pasado se bloqueó un poco, esto que le denominábamos incluso, o se denominaba en el argot popular como la ley de camisetazos. ¿Por qué eso no está dentro de su debate? Le cuento que nosotros sí regulamos de acuerdo al principio de proporcionalidad las infracciones y de hecho establecimos infracciones leves, graves y muy graves. Entre esas, y hemos sido muy tajantes en el Código de la Democracia, porque incluso establecemos la suspensión de derechos políticos de 2 a 4 años y establecemos, como digo, de acuerdo al principio de proporcionalidad, porque evidentemente no puede ser esta infracción más alta que un delito, por ejemplo, establecido en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, lo que hicimos nosotros es, conforme al principio de proporcionalidad, establecimos infracciones de las cuales las dividimos en infracciones leves. ¿Sobre qué acciones? Son infracciones establecidas en algunas acciones, por ejemplo, el incumplimiento de los informes por el tema del control. ¿Cuál es el propósito con estas infracciones? Tiene un espectro realmente muy amplio, pero específicamente se enfoca en el tema de control. Es importante hablar de los fondos porque el enemigo común del ecuatoriano en estos momentos es el crimen organizado y el narcotráfico. Y justamente para velar y sobre todo para vigilar todo el proceso, creamos este apartado con infracciones. Y asimismo... Y le preguntaba sobre el transfugismo político. Ok, y ahí le respondo la pregunta que me está diciendo. ¿Por qué no abordamos el transfugismo político? Porque si ya estamos subsanando las problemáticas estructurales, la idea es tener un mecanismo preventivo, no correctivo. ¿Cuál es el mecanismo preventivo? Que lo estamos haciendo. E insisto, y aquí también un poco le respondía a Fabricio, es para evitar un transfugismo, o mejor dicho, para que la colectividad nos pueda entender, para evitar que un actor político que ingrese por cualquier organización política, por ejemplo, a la Asamblea Nacional, no sienta la necesidad de que
no obedezca a sus ideologías, a sus ideales, a sus convicciones y por intereses personales pues decida cambiarse o de hacerse independiente, como lo decía Fabricio. ¿Por qué nosotros dejamos de lado el transfugismo? Y es porque al atacar estructuralmente, ¿cómo estamos atacando? ¿Cómo estamos controlando? Mejor dicho, esa es la palabra correcta. Controlando y regulando, porque ya estamos no solo depurando las organizaciones políticas, sino también cómo van a ingresar esos nuevos actores a la palestra política a través de las organizaciones políticas. Si nosotros filtramos los actores políticos o filtramos los candidatos que van a estar en las papeletas, porque así se los va a pedir el CNE a las organizaciones políticas, vamos a tener mejores cuadros. Y al tener mejores cuadros, una estructura más fuerte, más sólida, evidentemente vamos a lo posterior a evitar poder tener este mal o este llamado transfugismo. Esa es un poco la idea. La idea no es hacer reformas parches, digo yo, sino hacer reformas conforme y en sintonía a una necesidad social. Ustedes incorporaron le pregunto, la eliminación de las prohibiciones la eliminación de la prohibición de contribuciones anónimas dentro de este proyecto. Lo que hicimos nosotros sí fue regular todas las contribuciones, Fabricio. ¿Cómo se regulan esas contribuciones? Todas van a ser bancarizadas, todas van a ser, insisto, van a pasar por el sistema de la UAF. O sea, de la ¿no pueden unidad. ser anónimas? No. Van a pasar por el sistema de la unidad de análisis financiero y la unidad de antilavado. ¿No hay el riesgo de que vuelvan a ser anónimas? No. Lo que propende esta norma es controlar el financiamiento político, no solo del candidato, sino de todos los actores intervinientes, como el responsable de manejo económico, como el contador, como el jefe de campaña, que son partes importantes también de los procesos eleccionarios. Insisto, el Ecuador del 2025 está apuntando por más transparencia y las reformas que establecimos en el Código de la Democracia, que dicho sea de paso, salió no solo con unanimidad en la Comisión de Justicia, sino también ha sido una de las mayores votaciones que hemos tenido en el Pleno de la Asamblea Nacional. Es el resultado de un análisis técnico-jurídico que está buscando subsanar estructuralmente la problemática que tenía el Código de la Democracia, que no estaba aterrizado a una realidad social. En algún momento ustedes no se incorporan en este proyecto, pero le pregunto si en el radar, en los siguientes meses, está la posibilidad de incorporar otras reformas al Código de la Democracia, por ejemplo, el retornar al voto por personas y no el voto en plancha, ¿o eso está descartado? Bueno, actualmente en la Comisión de Justicia estamos con proyectos de ley que hay que abocar por conocimiento, específicamente 13, que lo recibimos desde la gestión anterior. Más bien quiero aprovechar la colectividad, aquellos que deseen ser parte de la construcción de esta ley, que formen parte, que se integren a la construcción de esta ley, que se integren al tratamiento de esta ley para poder quizás integrar o incluir reformas que lamentablemente por tiempos no se pudieron incluir en este proyecto. Hablamos de reformas electorales. Así es. Hay 13 proyectos de reformas electorales todavía. Sí, pendientes en la comisión por abocar conocimiento. Correcto. ¿Le va a hacer una pregunta? Sí. Quiero cambiar de tema un ratito aprovechando su presencia aquí asambleísta. Usted es presidenta de la Comisión de Justicia y quisiera preguntarle si tienen previsto ustedes abrir una investigación, tal vez hacer una convocatoria a los ministros de Defensa, a las autoridades del SNAI, al ministro del Interior, sobre las fugas que han ocurrido en estos 2 últimos años. En el 2024 hasta agosto se tenía alrededor de 80 fugas en el sistema carcelario. Y ahora hablamos de una fuga de otro cabecilla de este grupo, los Águilas, de este grupo de delincuencia organizada. ¿Van a ustedes a abrir esta investigación? ¿Van a convocar para que comparezcan las autoridades en estos roles? Tenemos procesos de fiscalización, de hecho, ya aperturados, que incluso algunos de ellos ya han sido evacuados por otra comisión, que dice la norma, que dice el código, que 2 comisiones no pueden tratar el mismo tema. En la comisión de fiscalización, liderada por Ferdinand, está justamente haciendo esta especie de fiscalización al sistema judicial, pero específicamente al presidente del Consejo de la Judicatura. Pero sobre para las que fugas, pueda, tal vez, sobre el sistema penitenciario, más allá del sistema de justicia. Yo creo que no descartamos, indistintamente aquí estamos, no por coyuntura, sino por
legislar y para estar y fiscalizar para la ciudadanía. Y en el caso de irregularidades que nosotros evidentemente estamos vigilantes, vamos a estar pendientes y si es necesario abrir cualquier proceso de fiscalización, lo realizaremos desde la Comisión de Justicia, siempre y cuando no esté en otra comisión para que no haya una duplicidad de funciones. Lo último, saliéndonos del tema fiscalización y del tema electoral, ¿ustedes qué tienen en agenda, dejando de lado este tema? ¿Van a analizar reformas al Código Orgánico de la Función Judicial u otro tipo de reformas? ¿Qué tienen en agenda ustedes en ese sentido? Claro, nosotros como comisión establecimos una priorización de proyectos de ley conforme a las necesidades de la ciudadanía y es por eso que la primera necesidad, evidentemente, y en vista a la coyuntura, y no más que la coyuntura, a la necesidad en materia de seguridad, es justamente reconstruir el Código Orgánico de la Función Judicial para que norme, regule, no solo a los jueces, sino jueces, fiscales, defensores públicos y demás servidores que estén bajo la normativa del Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Y tienen ustedes ya proyectos en ese sentido en carpeta o no? El día de ayer tuvimos una sesión en la comisión en la cual estamos dando tratamiento porque recibimos una comisión con proyectos de ley represados. Entonces, como comisión estamos evacuando esos proyectos y toda esa carga procesal la estamos evacuando en las sesiones de comisión. Correcto. Asambleísta Torres, gracias por el tiempo y por la gentileza. Muy gracias, amable. Fabricio. Muchas gracias por la invitación y gracias a la ciudadanía. Gracias a nuestra invitada, la asambleísta Rosy Torres, que ha estado con nosotros. Ella es la presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, sustentando las razones por las cuales se aprobó este proyecto de reformas al Código de la Democracia, que está pues en manos del presidente de la República para su sanción u objeción, pendientes justamente de la decisión del mandatario. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.